reactivos. Nuestras emociones siempre están sujetos a ciertas circunstancias, a ciertas fechas. Pero el Señor, hermanos, quiere que no seamos reactivos, sino que el Señor quiere que seamos proactivos. Imagínense ustedes que cada culto, cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia para honrar y glorificar su nombre, lo hiciéramos con ese mismo espíritu, con ese mismo sentir. Y por eso, hermanos, la sociedad y el comercio, las gentes de negocios, han aprovechado durante muchos años esta manera en la cual los seres humanos reaccionamos. Los meses de noviembre y diciembre son particularmente emotivos. Y esa emotividad nos lleva a los extremos, porque los seres humanos, que nos cuesta mucho trabajo se me fue la palabra, porque iba yo a usar una palabra de esas rimbombantes y no recuerdo realmente, pero nos cuesta, voy a dejarlo de una manera simple, nos cuesta trabajo ser objetivos, nos cuesta trabajo ser equilibrados en todos los sentidos y nos cuesta trabajo siempre ser de un solo sentido. Pero imagínense que el sentimiento que embarga en el aspecto positivo en estos días, sobre todo estos últimos días de los meses de diciembre, embargara siempre a la humanidad. Los buenos deseos, las bendiciones brotan y uno anda como muy abrazador, bueno, ahora no tanto, muy besucón, tampoco ahora tanto, por las circunstancias. Pero hermanos, el mundo lo que necesita es precisamente amor, necesita paz. Y hay muchas maneras en las cuales uno puede prodigar ese amor, esa paz. Pero el amor y la paz que Dios da no tienen igual. Y yo los invito, hermanos, para que todas las cosas que hoy el Señor nos va a mostrar, pero las llevemos en nuestros corazones. Porque a veces nos dejamos arrastrar por las circunstancias, por la adversidad, por ciertas fechas, porque obviamente son inevitables recordar la gente que se ha quedado en el camino. Y pasan los años y recordamos el día de su cumpleaños, o recordamos ciertas fechas. Pero es, hermanos, lo que todos tenemos que enfrentar. Hoy estamos aquí y eso lo he luchado a veces hasta el cansancio, porque uno, hermanos, también se cansa de estar tratando de luchar con malas ideas, con malos pensamientos, porque usted sabe bien que aún los cristianos, algunos cristianos, ven mal la Navidad. Y hoy quisiera, no por última vez, porque cuando de repente llega el cansancio, finalmente uno después de un tiempo carga pilas. Y llevo 18 años consecutivos predicando de la Navidad y tratando de que nosotros nos asentemos en las Escrituras y podamos ver todas las cosas desde un aspecto bíblico. Los hermanos que satanizan la Navidad y hablan mal de la Navidad es porque solamente están viendo un aspecto de la Navidad, porque solamente están viendo fechas, porque solamente están viendo eso que los comerciantes han llamado falsamente el espíritu de la Navidad. Pero en realidad, hermanos, hay una verdad que no está sujeta a fechas. Y la verdad que debe estar sellada en nuestros corazones y que nos debe mantener con ese mismo espíritu con el cual hoy alabamos al Señor a través de estos cantos, es que un día, hermanos, ocurrió algo increíble. Ese único y verdadero Dios tomó forma humana. Dice la palabra del Señor, no es nuestro texto, pero siento la necesidad de recordarlo,
Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, haciendo referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es increíble, hermanos, tanta sugestión que estos tiempos llevan a la raza humana, que en estas fechas mucha gente se entristece, mucha gente se deprime. Y cuando uno ve las estadísticas, inclusive de los suicidios, en estos últimos 2 meses del año, pero principalmente diciembre, se incrementa el número de los suicidios. Embarga la nostalgia, como ya he pensado, pero también al ver cómo otras personas pueden ir, pueden venir, pueden comprar, pueden disfrutar ciertas cosas, insisto, por el mismo ambiente que los empresarios han creado en torno a estas fechas, se acentúa, hermanos, algunas circunstancias adversas que a veces nos toca vivir en estos tiempos. Pero hoy yo los invito, hermanos, y yo en otras ocasiones he abierto mi corazón un poco con ustedes, y yo les he dicho, cuando se trata de predicar en la Navidad, cuando se trata de predicar la crucifixión, la resurrección, cuando se trata de predicar en 15 años, qué trabajo me cuesta. Porque uno luego dice, ¿y ahora qué voy a predicar? Si en 18 años creo que lo he predicado todo. Y quizás ustedes han venido a este tiempo a decir, bueno, ya sé de qué va a predicar el hermano, ya sé de qué va a predicar el pastor, va a predicar la historia. Pero ojalá, hermanos, que hoy podamos ver las cosas de manera distinta. Hoy en el tiempo de oración yo le preguntaba a los hermanos, porque surgió por ahí una plática, un mini estudio, porque surgió la historia y surgió la pregunta acerca de Lázaro y las condiciones en las cuales vivió Lázaro. Y sin embargo el final de Lázaro fue un final feliz, el final que nos espera a todos nosotros precisamente. No solamente, hermanos, porque un día nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, sino porque un día nació Cristo en nuestros corazones. Y yo le preguntaba a los hermanos que estaban aquí en el tiempo de oración, yo les decía, hermanos, ¿la vida de ustedes está resuelta? Y todos los que estaban aquí me dijeron, no. Bueno, la vida de Lázaro tampoco estaba toda resuelta, al contrario, estaba peor que todos nosotros juntos. Y sin embargo, Lázaro llegó un día en el cual tuvo descanso de todo lo que en esta vida pasa. Y eso fue gracias a la gracia derramada de parte de nuestro Señor. El mensaje de esta mañana es sencillo, y creo yo que va a ser hasta breve esta mañana. Pero este mensaje se llama una historia de amor. Y esta mañana me levanté pensando en el mensaje del día de hoy, y yo decía, creo que me equivoqué en el título, porque inicialmente le había dado a los hermanos un título diferente, con el mismo pasaje y todo, la misma idea, el mismo, todo igual. Pero creo que al final también me equivoqué, porque en vez de llamarse este mensaje una historia de amor, creo que debió haberse llamado 2 historias de amor. Porque le he pedido al Señor, hermanos, que abra nuestros ojos y que me dé la capacidad de poder transmitir algo aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y concentrémonos en esto, hermanos, en lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, en lo que Dios preparó para la vida de todos los seres humanos. Porque precisamente una de las 2 historias de amor de las cuales vamos a hablar hoy, una ya la conocemos de sobra, y es el amor que Dios tiene para con los hombres. El domingo pasado, haciendo nuestro recorrido por el libro de los Hechos, llegaba a los últimos versículos del capítulo 13 y tocaba yo un versículo controversial. Y la controversia no se va a acabar nunca.
Y me llama poderosamente la atención estas cosas. Y a veces cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de vida eterna, cuando hablamos de elección, cuando hablamos de predestinación, como lo hicimos la semana anterior, hay controversias. Y cuando hablamos de la Navidad también hay controversias, y también quienes no tienen nuestra misma fe tienen la curiosidad y a veces nos preguntan: ¿ustedes celebran? ¿Ustedes en su religión celebran la Navidad? ¿Usted qué respondería a eso? Y yo diría: yo sí celebro la Navidad. Lo curioso, hermanos, es que nosotros no debemos de celebrar la Navidad solamente los 25 de diciembre, porque hasta en eso estamos equivocados. Pensamos que la Navidad es el 24 de diciembre, y la Navidad, según el calendario, es el 25, no el 24. Y ahí está señalado en el calendario, pero en realidad, hermanos, si nosotros partimos desde lo que implica la Navidad, los creyentes, los verdaderos creyentes, debemos celebrarla todos los días. Porque la Navidad, sin el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no tuviera sentido. Es más, siendo radicales, sin el nacimiento de Cristo, no hay Navidad. Y podemos ir a la historia de la iglesia oficial, cómo instituyó y cómo juntó las fechas, todas esas cosas que son desgastantes. Podemos hablar de Santa Claus, qué flojera. Podemos hablar del arbolito y de las luces. Me da más flojera todavía hablar de eso, porque nos perdemos de la esencia. Porque el diablo, hermanos, es más que mañoso, es artimañoso, y nos hace enfrascarnos en ese tipo de situaciones cuando lo más importante lo olvidamos. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y aquí, hermanos, lo que estamos a punto de volver a leer, como lo hemos hecho tantos años atrás, es el enfoque bíblico de la Escritura, pero desde el lado, desde la perspectiva de José. Generalmente, hombres y mujeres, cuando hay una historia como esta que estamos a punto de recordar, siempre nos sentimos más apegados a lo que la mujer vive. En este caso me refiero a María. Pero esa historia de María no la encontramos en Mateo capítulo 1. Esa historia, desde la perspectiva de lo que vivió María y de lo que experimentó María, lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Pero hoy, tratando de hacerle un poco de justicia a José, a la parte de los varones, y ver cómo lo vivió José, cómo lo experimentó José y cuál fue la reacción de José. Yo espero, hermanos, que podamos tener un poco más de luz acerca de las cosas que ocurrieron. Y dice la palabra del Señor: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y hermanos, podemos polemizar entre todas las cosas que rodean la Navidad, que ya las he pronunciado y no las voy a volver a repetir. Pero cuando nos alejamos de toda esa controversia, y nosotros como creyentes en Dios y creyentes en su palabra, y creemos que cada palabra, cada porción de su palabra es verdad, nosotros damos total crédito, total credibilidad a cómo Dios hizo las cosas en cuanto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que la Escritura nos habla, hermanos, es cómo María, estando desposada con José. Y este es un asunto importante, porque por eso lo llamo dos historias de amor.
Porque por un lado, hermanos, este acontecimiento de la encarnación del mismo Dios en la persona del Señor Jesucristo es parte o es una de las historias de amor, y me refiero al amor de Dios para con los hombres. Porque la Biblia en diferentes pasajes nos enseña de qué forma el Señor ama al hombre. Y el Señor, hermanos, llega el momento, como dice Efesios, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, porque Dios es un Dios de orden, pero este plan de redención Dios lo puso en marcha aún antes, hermanos, que todas las cosas existiesen. Este plan de redención Dios lo puso en marcha antes que Dios creara y pusiera al primer hombre en la tierra. Él sabía que a través de la segunda persona de la Trinidad, hecha en forma humana, un día iba a venir en un plan redentor, humillándose como hombre, mostrando su gran amor y haciendo una realidad lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si fuéramos a otros pasajes de la primera carta de Juan, es impresionante. Porque si bien es cierto que hoy nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros corazones ama al Señor, lo que nos dice, por ejemplo, la primera carta de Juan es que nosotros no amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero. Y su máxima prueba de amor es la persona de Cristo. Pero para que esa historia de amor de parte de Dios se hiciera posible, escogió Dios, como siempre ha sido su plan, escogió instrumentos humanos. Y para esta historia, para que se cumpliese esa historia de amor de parte de Dios, Dios usó otra historia de amor, y esa es otra historia de amor, es la de José y María. Y hay un gran mensaje aquí. Porque Dios pudo haber utilizado ángeles. Y hermanos, ha de ser maravilloso escuchar a los ángeles glorificar a Dios a través de los cantos. Acabamos de entonar un himno que dice: ángeles cantando están. Y los montes, dice, su eco dan. Y cuando uno está en poblaciones alejadas de la civilización, yo creo que todos alguna vez nos hemos entretenido gritando y de repente el eco. Pero hermanos, Dios pudo haber utilizado a las mismas piedras, pero Dios ha querido usar la vida de sus hijos. Y Dios no utilizó a cualquier varón, Dios no utilizó a cualquier hombre, así como no utilizó a cualquier mujer, utilizó a José. Y la escritura aquí en el verso 19 nos dice que José era un hombre justo. Y hoy tratemos, hermanos, de meternos tantito en los zapatos de José y María. Porque si bien es cierto que probablemente la unión matrimonial de ellos fue una unión arreglada, como era la usanza en esos tiempos, hoy vamos a hablar que entre José y María existía un lazo sentimental de amor que los llevó a unir sus vidas. Ahora, cuando uno llega al matrimonio, uno llega de ilusiones. Uno llega lleno de ilusiones. Uno llega lleno de planes. Uno llega pensando inclusive hasta cuántos hijos va a tener. ¿Vivieron eso? Bueno, más bien lo recuerdan. Bueno, no metamos en detalles. Pero miren, cuando las cosas se hacen bien, porque también hay diferencias.
Cuando de repente aparece el chamaco sin planes, sin bodas, sin nada, fuera del contexto de Dios, pues no hay nada de eso. Porque si de repente una muchacha se encuentra que está embarazada, lejos de haber gozo, hay preocupación, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te va a responder el muchacho? No te va a responder. Cuando las cosas se hacen de acuerdo al plan de Dios, nada de eso pasa. Porque se planea la boda. Y con entusiasmo, y con ilusiones, y con amor, y la familia participa, y se hacen los preparativos y todo, pero resulta que los planes de José y María se desbarataron. Que si bien es cierto, las cosas no siempre pasan como uno las planea. Las cosas no siempre ocurren como uno quiere. Y queda claro una cosa, que cuando Dios te ha escogido para ser un instrumento específico para algo, no habrá poder humano, ni habrá voluntad humana que deshaga de Dios esos planes que Él ha preparado, donde ha permitido que tú tengas el privilegio de ser ese instrumento en tus manos. El caso es que resulta que en medio de los planes y las ilusiones y el amor, un buen día, María le dijo a José que estaba embarazada. ¿Qué habrá sentido José? Un buen hombre, un hombre justo, dice la Escritura. Tan justo, amaba tanto a María que la Escritura dice que no quiso infamarla, sino que José pensó dejarla secretamente. Y quiero dimensionar ese versículo 19, porque se lee tan a la ligera y se lee tan prontamente, hermanos, que cuesta trabajo realmente encontrar un poco de profundidad en lo que esto enseña. Para nosotros, generalmente el matrimonio es el día que se firma el contrato matrimonial. Quienes optan por venir a hacer un culto de acción de gracias a la iglesia, dicen, ya se casó. Para la cultura judía era distinto, porque había una ceremonia de compromiso un año antes de la consumación del matrimonio. Y cuando ese desposario se llevaba a cabo, hermanos, era lo equivalente a lo que nosotros llamamos el día de la boda. Y lo que José pretendió hacer es no llevar a María, no llevar el caso de María a las gentes, a los jefes, a las puertas del pueblo, para ser enjuiciado. No sé qué vino a la mente de José tratando de dejar a María de manera secreta. Eso era imposible. Porque si hablamos en términos coloquiales, la panza no se iba a poder ocultar por mucho tiempo. Pero José la amaba. José le dolía en su corazón muchas cosas. Le dolió la infidelidad, supuestamente. Le dolió que sus planes se vieron quebrantados. Y muchas veces nosotros le andamos dando vueltas durante días a los temas, y andamos de tal manera que llegamos al momento de acostarnos y estamos en la cama pensando, ¿cómo le voy a hacer? Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, José pensando, él tratando de diseñar una estrategia en su mente, diciendo cuál será la mejor manera de divorciarme, ojo con esto, de divorciarme de María, porque ellos estaban casados, pero la consumación del matrimonio iba a ser un año después. Ahora, qué curioso que la cultura judía daba un año entre el establecimiento del compromiso matrimonial y la consumación del matrimonio. ¿Saben por qué un año?
Porque era un año de prueba de la pureza de María, de su virginidad. O sea, hablando de que ella era una doncella, una señorita. ¿Se entiende esto, verdad? Ahora, fíjense cómo nosotros, si hacemos una aplicación o tratamos de sacarle una enseñanza para la que nosotros vivimos, nuestra vida está llena de planes. ¿Usted tiene planes para el futuro? ¿Alguien tiene planes para el futuro? ¿Sí o no? Yo no sé por qué temen contestar. Yo no tengo planes, tengo muchos planes. Tengo muchas ilusiones de hacer muchas cosas. No sé si el Señor me las permita. No sé si me dé la vida, no sé si me dé la fuerza, la habilidad, el privilegio. No lo sé, pero tengo muchos planes. Es malo tener planes. Pero también sé, yo sé que usted lo sabe junto conmigo, que no solamente tenemos planes para nosotros. Dios también tiene planes para nosotros. Y a veces esos planes, puede llegar el momento que esos planes se derrumben de un plumazo, en un instante, de un momento a otro, sin esperarse. Y uno puede decir: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Si todo estaba perfectamente pensado, organizado, de tal manera que había muy bajo índice de probabilidad de fracasar en este propósito. Pero así es el Señor. Y siempre los planes que Dios tenga para nosotros serán mejores los planes que nosotros tenemos para nosotros mismos. Aunque nos entristezcamos, aunque lloremos, aunque nos enojemos y a veces llegamos al extremo de cuestionar al Señor, porque a esos extremos a veces llegamos, siempre los planes de Dios, una, van a prevalecer sobre los nuestros, y dos, siempre sus planes van a ser mejores que los nuestros. Cuando llegamos aquí, al versículo 20 nos dice que aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Y vean qué mensaje. Porque lo que en ella es engendrado no es del vecino, no es del lechero, ni del pollero, ni del carnicero, ni del panadero. No es de ningún hombre. María no te ha sido infiel. ¿De veras, Señor? Entonces, ¿cómo fue? Fue el Espíritu Santo, José. Y José, hermanos, recibe un mensaje maravilloso y le anuncia que María iba a dar a luz un hijo, pero ese hijo no iba a ser como cualquier otro. Y eso no lo expreso en menoscabo. Ustedes saben que mi debilidad son los niños. Bueno, más las niñas que los niños. Y dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el mensaje que Dios le da a José. Si somos estrictos en el análisis de la Escritura, nos podemos dar cuenta que José no busca el consejo de Dios. Si queremos ser estrictos y se nos facilita ser severos con los demás, y podemos ser severos con José en este caso, pero Dios
sabiendo el sentir y conociendo el corazón de José, él explica. Y José es un hombre privilegiado, hermanos, porque tiene el privilegio de que Dios le explique qué es lo que está pasando. Y a mí me gusta mucho comparar o agarrar como un punto de comparación la vida de Job. Hoy la usé hablando de Lázaro. Y la vida de Lázaro, yo les decía a los hermanos, miren a Job, etc. Y ahorita voy a aprovechar para usar otra vez el ejemplo de la vida de Job, los sufrimientos de Job. Cuando uno lee los 42 capítulos del libro de Job, Dios nunca le explica a Job por qué sufre. Por eso estoy tan en contra de las Biblias de comentarios, porque te inventan cada cosa en los comentarios. En muchas Biblias de comentarios al principio dicen por qué, supuestamente da la explicación por qué el justo sufre. Y cuando uno empieza a leer cada página, cada capítulo del libro de Job, uno nunca encuentra una explicación, pero Dios sí le quiso dar una explicación a José. Mira, José, María no te ha sido infiel, esto es obra del Señor. Y hermanos, Dios siempre nos habla, aun cuando nosotros no buscamos su dirección. Dios siempre habla. Dios a veces usa a los mismos niños para darnos un mensaje, para darnos una enseñanza, para dictarnos cuál es su voluntad. Dios a veces usa no solamente a los niños, Dios a veces utiliza a una persona que no tiene la misma fe que nosotros. A veces utiliza a nuestros hermanos de la iglesia. Pero Dios siempre, hermanos, aunque no lo busquemos, Dios siempre nos expresa su voluntad y nos quiere saber qué rumbo debe seguir nuestras vidas. Ahora miren, yo sé que a nosotros, bueno, no sé qué tanto nos gustaría, pero yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría que en cada circunstancia un ángel del Señor viniera y nos hablara. Seguramente a usted le pasa algo similar que a mí. Yo le digo, Señor, yo soy muy tonto, yo soy muy torpe. De verdad no sé qué hacer. Porque a veces uno se encuentra en ciertas circunstancias, en encrucijadas. Y a veces uno hasta es autocomplaciente con uno mismo y uno sabe lo que tiene que hacer. Y uno quisiera decir, Señor, ¿por qué no mandas a Gabriel para que nos dé un mensaje como el que le mandó a José? Pero Dios no hace eso. Pero lo que sí hace Dios es siempre contestarnos. Porque Él siempre trata de dirigir nuestra vida, insisto, a pesar de que nosotros no lo consultemos. Dios nos dice que es lo correcto, Dios nos hace sentir que es lo correcto, y Dios también nos hace sentir inquietos, nos hace sentir faltos de paz cuando no estamos caminando o decidiendo conforme a su voluntad. Pero vamos a suponer, vamos a poner las cosas en el mejor de los escenarios. Vamos a suponer que estamos ciertos que aquello que sentimos es la voluntad de Dios. Está muy bien, excelente. Aquí lo siguiente sería, ¿y cuál es nuestra reacción? Porque nosotros tenemos planes. Y Dios también tiene planes. Y Dios nos hace saber cuál es su voluntad y sus planes para nosotros a pesar de nuestros planes. Y el asunto es cómo vamos nosotros a reaccionar. José era tan justo que no solamente no quería infamar a María, sino que quería divorciarse de ella secretamente, sino que veamos lo que hizo. Versículo número 24, y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió
a su mujer. Eso hizo José. Y advierte el versículo 25, pero no la conoció. O sea, no tuvo una relación física con su esposa, con María, hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. José fue obediente. La reacción de José ante la revelación de lo que Dios había preparado y de la manera como Él los había escogido para ese lugar tan privilegiado, no libre de sufrimientos, ojo con ello, porque José sufrió. Y yo le pregunto a los varones, ¿cómo se sentiría usted ante la duda de la fidelidad de su esposa? ¿Cómo se siente usted? Porque el hombre es bien hombre, bien macho. ¿Y cómo? ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que dejan expuestas la hombría de un varón. Ni les voy a dar la clave a las hermanas porque de ahí se van a agarrar. Pero lo que más le duele a un hombre es bueno, difícil de explicar. Por eso en la Biblia habla de que le manda a la mujer, ahí en Efesios, de que respete a su marido. Y parte de ese respeto tiene que ver con ello. Bueno, fue tan obediente José que hasta respetó la indicación de cómo se iba a llamar el niño. Aquí en el entorno familiar mexicano, también el machismo se manifiesta en cómo se va a llamar el niño, cómo se va a llamar la niña. La mujer callada, no puede opinar. Y si opina algún nombre, no, se va a llamar así. Y José, imagínense, él no era el papá, su corazón fue roto, aceptó a María como su esposa. Y no le pudo poner al niño José Junior. No tuvo chance siquiera de escoger el nombre. Se llamó Jesús. Ahora, hermanos, ¿qué aplicación tendrá todo esto a nuestras vidas? Porque sabemos que Dios nos ama, Jesús nos ama. Esa es la principal historia a donde encajó dentro de la otra historia de amor entre José y María. Y el ángel le recuerda la profecía de Isaías, que él vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Lo sabemos perfectamente. El asunto es, Dios usó a José y Dios usó a María. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a ser usado por Dios? Porque ¿de qué manera nosotros encajamos en esta historia? Encajamos de una manera similar. Porque hubo un día que por la gracia de Dios, Cristo nació en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? El deber de usted y el deber mío, el deber de todos nosotros como creyentes en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, es ser sumisos a la voluntad de Dios y permitir que otros también le conozcan a Él y también que otros le reciban como su Salvador. Por eso digo, tenemos planes. Yo les pregunté, ¿tienen planes? Algunos al final se animaron, sí, tengo planes. Y yo les dije, tengo muchos planes.
Pero si nosotros, hermanos, queremos ser verdaderos instrumentos en las manos de Dios, tenemos que estar dispuestos a que nuestros planes, por fabulosos que sean y hermosos que sean, Dios tenga la posibilidad de quebrarlos, para que sus planes y el plan de Dios está más que definido en nuestras vidas. José y María sufrieron, sí sufrieron. José por un lado, María por otro. Si tenemos vida, 2022 veremos Lucas. ¿Cómo lo vivió María? Tremendo también. Pero el asunto es, ¿estaremos dispuestos a que los planes de Dios sobrepasen o desplacen nuestros planes? Ese es el asunto. Cantamos un himno muy hermoso. Este sí lo cantamos más seguido. Su voluntad. No me acordaba yo muy bien del título. La pregunta es, ¿la voluntad de Dios da gozo? La respuesta sincera es, no siempre. Pero miren, hermanos, José no respondió con enojo, no respondió con frustración, no se amargó. Él fue obediente, él creyó en Dios, le creyó a Dios. Porque Dios envió un mensajero y ese mensajero fue un ángel. Pero él le creyó a Dios, creyendo que aquel santo ser que se estaba gestando ya en el vientre de María sería el Salvador de este mundo. Un plan, hermanos, de una historia de amor fabulosa que a nosotros nos ha salpicado, porque nosotros hoy gozamos de ese gran amor. Si nos ponemos a analizar tantas cosas, ya no lo vamos a hacer, pero póngase a analizar y trate de filtrarlo a través de las Escrituras. Tan solo piensa, hermanos, ¿por qué hay en este tiempo ese espíritu de amor en el mundo? ¿Será usted cree que sea casualidad? No lo es. Para mí, en mi opinión, no lo es. Dios nos da probaditas de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Y gracias a ese amor, ¿sabe una cosa, hermanos? Somos salvos. Gracias a ese amor de José y María a Dios, nosotros somos salvos. Y gracias a ese amor, nosotros somos una familia, hermanos. No corre por nuestras venas la misma sangre. Pero ¿saben una cosa? Ay, van a decir, el pastor ya le agarró el espíritu de la Navidad. Les amo en el Señor. Y ¿saben una cosa, hermanos? Lo más precioso es que este lazo ni la misma muerte lo rompe. Se romperá el lazo familiar. Amamos mucho a mucha gente. Han muerto nuestros padres quizás, a los cuales amábamos. Pero ese lazo se terminó. Y se mueren otros familiares. Y esos lazos se rompen, pero los lazos que Dios nos ha permitido establecer, esos no se rompen nunca. Nuestro hogar, hermanos, es nuestro refugio. Estoy hablando en términos humanos. Uno añora llegar a la casa. Y uno ahí puede ser, digamos, natural. Y uno llega a la casa y se despoja de ropa que le hace a uno sentir incómodo y los zapatos los avienta uno por allá y anda uno en modo fodo y no hay problema.
porque estamos con la familia. Gracias a Dios que en base a ese amor nos ha permitido formar, Él ha formado esta familia. Amémonos, hermanos. Repliquemos ese amor que Dios nos dio en nuestra relación de siempre, de cada vez que estamos juntos y también cuando no estamos juntos. ¿Por qué? Porque somos una familia. ¿No somos perfectos? No, no lo somos. Yo no lo soy. ¿Usted lo es? No. Pero la Biblia nos dice, hablando de amor, que el amor cubrirá, ¿qué cosa? Multitud de pecados. Vamos a ponernos en pie. Yo me quedé picado con los cantos. Bueno, Josué, si nos puedes poner la pista de uno de los himnos que entonamos, el himno número 60. Tú dejaste tu trono y corona. ¿Por quién? Qué hermoso es personalizar las cosas. Qué hermoso es pensar las cosas en primera persona. Sabemos de la obra de Cristo. Sabemos lo que Él hizo. Sabemos lo que Él tuvo que dejar. Y sabemos que lo hizo por todo el mundo. Pero lo más hermoso es cuando pienso, y quizás suene un poco egoísta, pero lo más hermoso es cuando pienso que lo hizo por mí. Porque yo les decía hace un momento, tengo muchos defectos. Y ustedes que me tratan todos los días, bueno, no todos los días, pero tienen años de conocerme, decir, ay, el hermano, este es su pie, su talón de Aquiles, aquí es donde el hermano. Pero ¿saben una cosa? Es maravilloso pensar que a pesar, no de mis defectos, a pesar de mis pecados, Dios me amó, Dios me perdonó y Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida por mí. Y que a pesar de mi mucha maldad y a pesar de mis muchos pecados, cuando Cristo venga por su iglesia, yo seré parte de esos que serán arrebatados. ¿Gracias a qué? Gracias a que un día Él me amó. Cantemos con gozo. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Es primera, segunda y cuarta. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y empezar me hicieron nacer.
¿Cómo podemos decir a esto, hermanos? A mí se me enchina la piel. De verdad se me enchina la piel. Al recordar todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, a través de la eternidad. ¿Y saben qué es lo más maravilloso, hermanos? Quizás este año no haya en nuestras mesas, si es que usted va a tener reunión familiar. Quizás no haya en nuestras mesas viandas costosas. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que Cristo vive en nuestros corazones. ¿Saben qué es lo más hermoso, hermanos? Que un día Cristo nació en nuestro corazón. Y sé que también estamos orando para que nuestro Señor Jesucristo nazca en nuestros corazones. Dije en una parte de la exposición que sin el nacimiento de Cristo no hubiera Navidad. La Navidad tiene un aspecto redentor, tiene un aspecto salvífico, tiene un aspecto de perdonar nuestros pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, para muchos, para la mayoría, su nacimiento pasó desapercibido. Llegaron con el mesonero y dijo, el mesonero, todo está lleno. Nunca supo de quién se trataba. Solo vio a un hombre angustiado tratando de encontrar un lugar donde su esposa, a punto de dar a luz, pudiera descansar. Cuando hoy le presentamos a alguien a Cristo y lo desechan, es como el mesonero. Anteponen sus creencias, anteponen sus prejuicios, anteponen su religión. Pero Cristo no vino a establecer religiones. Dios vino a dar salvación. Dios vino a salvar pecadores. Y muchos años han pasado, y muchos siglos han pasado, y no solamente el mesonero se perdió el nacimiento de Cristo. A lo largo de la historia muchas personas se han perdido el nacimiento de Cristo. Se han perdido la Navidad. Gocémonos y alegrémonos y agradezcamos al Señor, porque nosotros no nos hemos perdido la Navidad, porque Cristo nació y vive en nuestros corazones. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en este mediodía, Señor, te damos gracias. Ha sido un privilegio poder estar hoy aquí en tu casa. De manera particular, Señor, hay una gran emoción en mi corazón. Me he gozado increíblemente a través de los diferentes himnos, Señor, que hoy hemos entonado. Y podría seguir aquí horas completas entonando los mismos cantos en compañía de mis hermanos, Señor. Pero así como todo tuvo un tiempo de inicio, de actividades, estamos llegando ahora a la finalización de las mismas. Vamos henchidos de gozo, Señor, y vamos completamente agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Y lo has hecho desde antes de la fundación del mundo, Señor. Por eso nuestro corazón hoy se rinde completamente a ti, Señor, entregándote todo lo que somos y todo lo que tenemos para de alguna manera, Señor, honrar y glorificar tu nombre. Yo de manera particular, Señor, quiero darte gracias, porque gracias a tu amor has hecho posible que cada uno de nosotros te conozca. Pero de forma específica quiero darte gracias porque por tu amor has formado esta familia, has formado esta iglesia local, Señor. Más allá del amor que pueda sentir por mis hermanos, mayor es el amor que tú sientes por cada uno de nosotros, Padre. Haz que esta iglesia funcione como una familia, Señor, amándonos, apoyándonos, comprendiéndonos, respetándonos, valorándonos, y podamos caminar juntos.
entre más se acerque tu venida, Señor. Porque hoy hablamos de la forma y recordamos de la forma como viniste la primera vez. Pero no podemos olvidar como iglesia que un día vendrás nuevamente. Y vendrás por tu iglesia, Señor. Para que nos encuentres unidos, nos encuentres trabajando, sirviéndote, pero en unidad, en amor, en paz. Y que todo, Señor, sea para la honra y gloria de tu nombre. Gracias por las visitas que este día tuvimos el día de hoy. Gracias por nuestras hermanas que nos están visitando de la ciudad de Jalapa, pertenecientes a la primera iglesia bautista de Jalapa. Que tu bendición sea sobre la vida de nuestras hermanas. Que bendiga su iglesia, bendiga a su pastor y cada uno desde su trinchera siga siendo un instrumento en tus manos. Gracias por la visita también esta mañana de la mamá de nuestra hermana Gloria. Porque no ha pasado desapercibida, Señor, y gracias. Es un gusto especial para nosotros tenerle aquí. Tú le conoces, Señor, desde que la formaste en el vientre de tu madre y te damos gracias por verla el día de hoy aquí con nosotros. Síguela sosteniendo en el hueco de tu mano, Señor. Seguimos orando por ella y por toda la familia, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, afortunadamente, Señor. Llévanos en paz, llévanos con gozo. Todo esto hemos puesto en tus manos, en el poderoso y único nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de orar unos por otros. Recuerden, la próxima semana tendremos nuestro culto especial de fin de año. Que el Señor nos siga bendiciendo.